Saludos mis amigos, bienvenidos a mi canal. Soy César Ramírez de MJ Real Estate. El día de hoy me encuentro en las terrenas de Samaná y detrás de mí está ubicado donde se va a desarrollar nuestro proyecto de Silver Beach. El proyecto que ya publicamos un video y lo tenemos colgado. Lo voy a dejar acá arriba en la pestaña para que lo puedan ver. Este proyecto de 1, 2 y 3 habitaciones con unidades totalmente amuebladas. Miren para acá, estamos en el Mirador de Cozón. Miren la preciosa vista. Esta vista la va a tener usted. El proyecto va a estar ubicado allá al lado de la villa. Lo pueden apreciar. Quédese hasta el final de este video. Vamos a mostrarle el área, vamos a mostrar la zona para que usted vea y se vaya familiarizando donde usted va a hacer su próxima inversión. Continuamos con nuestra visita al lugar, a la ubicación donde va a estar el proyecto Silver Beach. Le voy a dejar acá la tarjetita para que vean las descripciones, pero hoy, como le dije, estamos aquí porque queremos que usted vea el entorno. Hay unas preguntas que usted como futuro inversor de este proyecto nos hacen y dice: César, ¿quién será el constructor? César, ¿es fiable? César, ¿es rentable la zona? Y la ubicación, ¿está cerca de los lugares de interés? Para responderle eso, hoy tengo el placer de invitar a nuestro amigo y hermano y colaborador Michael Galende, que es parte de Noval Properties, los constructores. Hola Michael, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias al Señor. Él es Michael Galende, nos honra su visita acá y vamos a escuchar de boca de él, de sus palabras, lo que usted desea saber sobre el proyecto. Michael. Un placer. Bueno, yo soy Michael Galende, vengo representando la constructora, que es la compañía Noval Properties. Nosotros tenemos 19 años ya de experiencia en el sector inmobiliario, donde hemos construido más de 2.000 propiedades en el área de Punta Cana, que somos los líderes en el área de Punta Cana, y tenemos actualmente 4.000 propiedades en construcción. Wow. Por ejemplo, ya hemos vendido la totalidad del proyecto de The Riff, que fue nuestro primer proyecto aquí en las terrenas. Eso fue un boom. Eso ha sido el proyecto que nosotros más rápido hemos vendido. Wow, y por eso estamos de vuelta de nuevo con el nuevo proyecto Silver Beach. Un proyecto en primera línea de playa con 300 metros lineales de playa. Si quieres, acompáñame para que vayamos viendo. No, será un placer. 300 metros lineales de playa, apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones totalmente amueblados. Los de 2 y 3 habitaciones tienen jacuzzi en la terraza. Y la mayoría de los apartamentos tienen vista al mar. Wow, excelente, excelente. Yo estoy encantado. Michael, sobre las amenidades del proyecto, ¿qué podemos decir? Que la gente entienda de qué va a estar compuesto, qué les va a ofrecer, o sea, qué le va a brindar el proyecto. Bueno, aparte, y creo que lo más importante por lo que estamos aquí, esta playa, este paraíso natural. Vamos a tener un club de playa en primera línea con capacidad para atender a todos los huéspedes que estén hospedados en el proyecto. Vamos a tener un gimnasio, vamos a tener solarium, vamos a tener mini market, vamos a tener área infantil, vamos a tener el lobby y vamos a tener, que yo no sé si tal vez es una amenidad, pero es la característica que me gusta para el tema de la inversión. Vamos a tener una empresa hotelera administrando este proyecto para garantizar a todos los propietarios que su inversión esté asegurada. Señores, eso es muy importante. Ustedes dirán, pero voy a tener que pagar para... Sí, es muy importante. ¿Saben por qué? Porque no todo el mundo puede mantener una plusvalía alta en los sitios. Ustedes seguro han escuchado de muchos lugares donde al principio todo era un palacio y después fue perdiendo valor. ¿Por qué? Como decimos nosotros, se arrabalizó, porque no había una buena administración, no había una persona responsable que garantizara el orden, que garantizara que ese proyecto, aparte de su durabilidad a través del tiempo, siguiera generando plusvalía y rentabilidad a través del tiempo. Exactamente. De las cosas que la gente siempre nos pregunta, yo voy a poder administrar mi propiedad para ponerla en renta. Vamos a dejarle a los profesionales, vamos a dejarle a una empresa internacional que se dedica a eso, que nos va a poner, cuando estemos en diciembre, nos va a poner el precio que toca.
no que nosotros tengamos un precio durante todo el año, vamos a suponer que lo tenemos en $200 en junio, y lo dejamos en junio ahí, y pasa el año entero y lo seguimos rentando los mismos $200, porque no sabemos cómo fluctúa el mercado. Voy a perder. Vas a perder dinero. Voy a perder. Vas a perder dinero. ¿Cómo no puedo mantener? Porque Y hay temporadas viceversa, altas y bajas. Lo pongo en 300 en diciembre y lo quiero dejar el año entero así, y después lo dejo pisado así, y cuando esté en 300 en junio, por poner un ejemplo con las fechas, nadie me lo renta, y también estoy perdiendo dinero porque yo debí haber llevado mi precio a $200. O sea, esas son de las cosas, junto con un marketing, junto con el servicio de limpieza, junto con trabajar con tour operadora, que hacen que la administración hotelera sea tan importante como el proyecto en sí. Excelente. Señores, imagínense ustedes en esa administración hotelera, ¿verdad? Usted tiene su propiedad y esa administración le va dando un informe de cómo va su propiedad. Hay que dejar las cosas en manos de profesionales. Me parece que es así. Entre lo que estabas hablando con el tema de la rentabilidad, Terrenas te permitir, la densidad que te permiten construir es la mitad que en Punta Cana, por lo cual nunca va a haber una oferta muy grande. En Terrenas, ahí mismo tenemos la montaña, no podemos hacer apartamentos en la montaña como podemos hacer aquí en la primera línea de playa, con lo cual la oferta va a ser limitada y la demanda es muy alta porque Terrenas cada vez está más de moda. Es un paraíso que estamos descubriendo cada día. Tenemos el aeropuerto internacional a menos de 15 minutos del proyecto. Tenemos clínicas privadas a menos de 15 minutos del proyecto. Con lo cual es un destino no solo que está de moda, sino que es un destino que aunque no todo el mundo lo conocía, ya nos ofrece muchísimos servicios. Exacto. Michael, este proyecto es muy exclusivo, viendo yo. Vi que solo está dividido en 6 bloques. Ustedes me pueden hablar de eso. Son apartamentos de 2 y 3 habitaciones en 6 bloques. Sí. ¿Cómo puede ser la persona? Solo ha salido a la venta el 50% del proyecto, que son 3 bloques donde se encuentran apartamentos de 3, de 2 y de 1 habitación. Los de 2 habitaciones están volando esos apartamentos. Creo que se ha vendido más del 70 al 80% de los apartamentos de 3 habitaciones y inician en $329,000. $329,000 los de 2 habitaciones. Pero Michael, hay un precio que la gente ha visto y le ha llamado mucho la atención. Porque dice, lo de una habitación. Porque digo, en las Terrenas, primera línea de playa. $195,000. Estamos hablando de un apartamento con su habitación separado de la sala en $195,000 de 76 metros cuadrados. Es un apartamento completo, amueblado en $195,000. En primera línea de playa. Mire, eso ustedes no lo aprovechen, porque estos son precios de lista, estos son precios de apertura. Ahorita la plusvalía sube y va a aumentar el precio. Michael, ya hablamos de las amenidades, hablamos de la ubicación, hablamos ahora de los precios de los apartamentos. Quedan los apartamentos de 3 habitaciones para los retiros, los familiares. ¿Qué usted nos puede decir con relación a eso? Son apartamentos todos que tienen vista al mar. Todos los apartamentos de 3 habitaciones tienen vista al mar, jacuzzi en la terraza e inician en los $850,000. ¿Tienen su jacuzzi en la terraza? Oigan eso. O sea que si yo salgo de mi habitación, vamos a ir hoy, sábado, domingo, el día que sea, pero vamos a poner un domingo. Sin salir de la habitación ya tú estás viendo el mar. Sin salir de la habitación estoy viendo el mar. Está viendo el mar, está viendo la playa. O sea que me están garantizando que con el entorno voy a tener paz, tranquilidad y voy a estar relajado. Como ser humano me puedo cargar por las situaciones que pueda tener, pero este entorno me va a traer paz, tranquilidad. Tú vas a ver, estamos frente a frente donde estaría un apartamento de 3 habitaciones. Ese es el terreno. Ese es el terreno que está ahí. Ahí es que vamos a construir. Esa es la villa que se ve en los renders. Wow, Esa es la villa. Desde ahí inicia el proyecto. Hacia todo lo que está para allá. Recuerden, 300 metros lineales de playa. Que eso me parece espectacular, porque tú vas a sentir que el proyecto es mucho más grande de lo que es, pero siendo un proyecto exclusivo. Solo 226 apartamentos. 226 apartamentos, señores. 226 solamente. Wow, no, yo estoy encantado de esto. Michael, y la gente inmediatamente que diga, mira, pero ¿y cómo se separa? Dime, ¿cómo hago el pago? Los planes de pago y todo eso. ¿Qué le podemos decir? Fácil y sencillo. $5,000 de reserva. Con eso reservamos la unidad. No perdamos tiempo, recuerda que estamos en preventa y los precios son de preventa. Cuando salga la segunda fase del proyecto, van a estar un 10% por arriba. No es porque nosotros queramos, es que se están vendiendo muy fácil, muy rápido. Y eso quiere decir que hay mucha demanda. Entonces,
para los que están invirtiendo con nosotros, lo mejor es que puedan ganarse esa plusvalía. Entonces, en la segunda fase van a subir un 10%. Con los $5,000 aseguramos el precio. No subimos precio durante la construcción. Ay, espérate, hermano, espérate. Señores, ustedes escucharon, Michael, vamos a acercar un chisme a la cámara. No subimos los precios durante la construcción. No hay subida de precios durante la construcción. Yo sé que eso es uno de las preocupaciones. O como decimos nosotros, el cuco que tienen los inversionistas, que tiene usted al momento de adquirir una propiedad. Me van a subir el precio. No suben precio, Noval Properties no sube el precio de la construcción. El precio que le dan, ese es el que. Hasta el final. Seguido de los $5,000 de reserva, 30 días para que hagamos el contrato, reúnan los chelitos y manden el 20% del apartamento, que con eso hacemos el down payment, que es el inicial. Nosotros vamos a poner el otro 30% que hay que pagar durante la construcción para iniciar a pagar en el inicio de la construcción, que sería en el verano del 2023. Entonces, que le daríamos unos 6 meses para empezar a pagar después de haber pagado ese 20%. Le podemos dividir las cuotas restantes para que hagan un cálculo, se puede poner como yo quiera, pero para que hagan un cálculo de que se la vamos a dividir en 30 cuotas para que sepan lo que destinarían mensualmente al pago del apartamento. Usted sabe lo que es, señora, que le acomodan las cuotas, lo llevan cómodo, ¿verdad? Eso es importante, señores. 20% de inicial, 30% durante la construcción y 50% contra entrega, que el que quiera financiar va a financiar y el que lo tenga ahí, porque lo pague si no quiere coger el excelente, no. Entonces, comenzamos a construir para el verano del 2023. Sí, y entregamos en diciembre del 2025, por eso son 30 cuotas que podemos llegar a tener durante la construcción. Hay tiempo suficiente para usted. Estamos en preventa, eso es lo bueno. Muchas personas siempre están buscando, wow, que no quiero que los pagos me queden altos. No. Este es el momento. Y por eso es que cuando ya el cliente llega donde nosotros, que los proyectos están en construcción, dice, yo quisiera haber invertido ahí, los pagos me iban a quedar. Entonces, se invierte en estos momentos. Esto es una inversión a 15, 20 años. Entonces, esperar 2 o 3 años para que te entreguen tu propiedad no es mucho tiempo. Excelente. Hay un detalle muy importante, Michael. Hay gente que de una vez dice, bueno, compré el apartamento, tengo que pagar un mantenimiento por el apartamento, lógico, pero hay algo impositivo. Qué bueno lo mencionas. Y el turismo inmobiliario está creciendo tanto en República Dominicana, todo siempre tiene que ver con el dinero. Es lógico. La exención de impuestos que tienen para estos apartamentos que son turísticos. Excelente. La ley de Confotur. Escuchen esto, por favor. La ley de Confotur te exime del pago de impuestos del IPI, que es un 1% anual. Eso no lo tienes que pagar durante 15 años. Y el 3% de transferencia. O sea, cuando tú compras cualquier propiedad en República Dominicana, tienes que pagar un 3%. La propiedad cuesta $329,000. Tú tienes que pagar casi $10,000 nada más por ponerlo a nombre tuyo. Ya tú inicias ahorrándote $10,000 por comprar aquí, en vez de comprar en la ciudad o en otro cualquier proyecto. Que no todos los proyectos cuentan con Confotur. Wow. Confotur. Excepción, 15 años sobre el IPI. El traspaso. Lo que tú generas de renta, eso no paga impuestos. No. Lo que tú generas de renta mensual, eso no paga impuestos, eso es tuyo. Señores, esto es un tesoro. Invertir en una de las mejores zonas de nuestro país y en crecimiento. Una zona tranquila, con playas preciosas. Miren cómo está eso, miren el color de esa playa. Miren. Que ha llovido bastante en esos días y no es el mejor día de esta playa, que yo la conozco bien. Sí. O sea, esta playa es un paraíso. Dejaremos imágenes de otros días mucho más tranquilos. Recordar que hace como un mes y medio también pasó el huracán por aquí, pasó bastante fuerte y no dejó la playa en su mejor momento, pero esta playa es idílica. Pero aún así no pierde su belleza. Señores, yo creo que hemos llegado al final de esta presentación. MJ Real Estate, Noval Properties, les invitan y les exhortan a invertir en este proyecto, que aprovechen esta oportunidad con estos precios de introducción que se están dando. Se está acabando ya, la lista va bajando, o sea, hay gente que han comenzado a invertir y no espere a que salga la otra fase del proyecto. Invierta ahora. Les voy a dejar más información ahí abajo, ahí en el info de este video, y en MJ Real Estate estamos para que hagamos mejores inversiones.